La Primera Guerra del Opio fue un conflicto armado librado entre Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda y China entre 1839 y 1842 por pedos en cuanto al comercio del opio en la China continental. En la China continental, Reino Unido buscaba la apertura del tráfico del opio mientras que el gobierno imperial de China intentaba prohibirlo. Así inicia esta historia. La introducción del opio en China, que era cultivado en la India y comercializado por la Compañía Británica de las Indias Orientales, administradora de la India Para inicios del siglo XIX, el consumo del opio dentro de la población bajaba los niveles de producción debido a la demanda. El consumo había llegado a un nivel tan preocupante, más preocupante que esperar la entrega de notas. El emperador Wang ordenó a un vato llamado Lin He-Tzu que se chingara esta plaga, y este por sus huevos quemó más de 20.000 cajas de opio de los almacenes británicos de Cantón. De esto, Lin le envió una carta a la reina Victoria de Inglaterra explicando la prohibición del comercio del opio en China y de paso le dijo que chingara a su madre. La carta nunca llegó a sus manos y huevos estalla la guerra del opio, pero antes un cacho más de contexto. El opio, una droga estupefaciente. Bueno, antes de seguir quiero dar... Bueno, siempre el aviso de siempre, este video fue hecho con fines de entretenimiento. No te drogues, hijo de la chingada. Voy a continuar. El opio, el opio, el opio era una importante fuente de ingresos para los británicos y servía para equilibrar su balanza de pagos con China al compensar el gasto de las cantidades de té chino que Gran Bretaña exportaba, debido a que el comercio con China era más complicado que tratar de llevarte bien con tu ex. Que las naciones occidentales no poseían nada de valor para intercambiar con China, empezaron a buscar distintos métodos, entre ellos la venta de drogas y adictivos para los pinches viciosos. Para 1839 el opio surtido por Estados Unidos, Reino Unido y Francia había alcanzado a los campesinos aislados y los obreros que gastaban 2/3 de su ganancia en mantener su pinche adicción. Ante esto, el emperador chino prohibió el opio y expulsó a los comerciantes británicos que al llegar a Londres fueron a chillar ante el gobierno británico, el cual decidió atacar a China con su poderosa flota para obligarla a comprar opio cultivado en la India británica. Que recordar que Gran Bretaña tenía de colonia India. Entonces ahí es donde cultivaban esas chingaderas. La primera guerra del opio estalló debido a la expansión comercial europea en China. La presencia activa de comerciantes europeos en China comenzó sobre todo con el establecimiento de la colonia portuguesa de Macao en la desembocadura del río de las Perlas en 1557 durante la segunda fase de la dinastía Ming. Su presencia en las costas de China garantizaba a los portugueses un contacto directo con el mercado chino y pronto se convirtieron en los más grandes intermediarios entre China y el resto de comerciantes europeos. Posteriormente otras potencias europeas comenzarían a conquistar posiciones territoriales en el extremo oriente. El Imperio Español tomó las Islas Filipinas en 1566 y fundó el puerto de Manila en 1571, desde donde se gestionaba una ruta comercial entre China y el Virreinato de la Nueva España. Se exportaban seda, especias y porcelanas chinas eran intercambiadas por plata que España extraía de sus posesiones americanas. Las Provincias Unidas establecieron en 1619 una importante colonia en Batavia, actual Yakarta, en Indonesia, Penghu 1603 y finalmente la isla de Formosa 1624, actual Taiwán. Desde estas posiciones los comerciantes neerlandeses comenzaron la exportación de bienes chinos como el té, la porcelana, los productos lacados. Hasta mediados del siglo XVII el comercio con China fue regular y era llevado a cabo por intermediarios. Los comerciantes chinos o portugueses, estos intermediarios, ya sea por comerciantes chinos o por portugueses, estos intermediarios exportaban productos chinos a las posiciones europeas en el extremo oriente, donde se intercambiaba todo por plata. El intercambio de plata con Occidente se convertiría en la principal fuente de ingresos para el imperio chino. La base monetaria de China era la plata, partiendo de la cual se calculaban los impuestos y se realizaban grandes transacciones comerciales con la plata. La principal fuente de plata del extremo oriente era Japón, cuando en 1639 el shogunato Tokugawa cerró Japón al comercio con Occidente. El comercio entre China y Japón se resintió y Occidente pasó a convertirse en la principal fuente de reversas de la plata del imperio chino. A fin de garantizar el continuo flujo de plata, en 1685 el emperador Kangxi emitió un edicto imperial autorizando la apertura de todos los puertos chinos a los barcos extranjeros. El comercio solo podía tener lugar por medio de un intercambio comercial que recaudó todos los impuestos aduaneros en nombre del emperador. El comercio europeo se desarrolló sobre todo en los puertos de Cantón, Zhongshan y Amoy. En la costa sureste de China, las consecuencias del desequilibrio comercial de China fueron considerables. Por un lado, China se volvió completamente dependiente de las importaciones de plata extranjera. Por otro, se generó una gran inflación interna y una devaluación del valor de la plata. El comercio del opio fue desarrollado por los británicos y holandeses a fin de compensar esos desequilibrios comerciales causados por la política mercantilista del imperio chino. El comercio con China no dejó de crecer entre 1790 y 1839. La principal razón era la
gran demanda de los británicos por té, que entonces era cultivado solo en China. La otra razón fue la introducción gradual del opio en China. El consumo del opio estaba prohibido en China desde 1729 durante el reinado del emperador Yongzheng, aunque el cultivo era conocido en China desde la dinastía Tang y siempre había existido una modesta industria de su producción local. El narcotráfico había sido un asunto menor hasta que en la década de 1780 los neerlandeses y los británicos se dieron cuenta de que podían reducir su déficit comercial con China y la necesidad de importar plata, así comenzaban el contrabando de opio. La expansión del comercio del opio a lo largo de la primera mitad del siglo XIX no dejó de crecer, espoleada por la creciente demanda de los bienes chinos en Europa. En 1729, año de la prohibición de China, los británicos habían enviado unos 200 cofres de opio a China. En 1796 eran unos 4.000 cofres de opio al año. En 1838 los británicos y norteamericanos traficaban unos 40.000 cofres. Ahora les daré unos cálculos con fines educativos, no lo imiten en la vida real. A ver. En esa época un cofre de opio de unos 63 kilogramos que se cotizaban en Cantón, puerto que estaba en China, a unas 2.400 rupias. ¿Rupias? ¿Las del Zelda? No, idiota. Así era llamada la unidad monetaria de India y Pakistán, prosiga. Mientras que el coste del mismo en la India era de unas 240 rupias. Las 240 rupias que daban una diferencia de 2.120 rupias. Era el beneficio neto por cofre de opio de los traficantes. Estas 2.400 rupias eran abonadas en plata por los tratantes chinos. El narcotraficante posteriormente usaba parte de esta plata para adquirir productos legítimos de China, como el té o la seda. Entre 1800 y 1839, conforme crecía el comercio con China, también lo hacía el narcotráfico. El precio del opio en China se disparó con su demanda, pese a la llegada del opio turco, que era lo mismo pero estaba más barato, que se exportaba sobre todo más los narcotraficantes americanos. Para 1831 un cofre de opio se cotizaba en Cantón a unas 20.000 rupias, mientras que su coste base era parecido al de 1803. Esto se dejó sentir en los flujos netos de plata que entraba y le salía de China. Entre 1752 y 1800 el flujo neto de plata entre Europa y China fue de unos 105 millones de reales y 8 a favor de China. Entre 1808 y 1856 unas despegó el narcotráfico. El flujo neto de plata fue de 384 millones de reales, de 8 a favor de Europa. Esto incrementó gradualmente la presencia de los extranjeros en Cantón y Macao. Las 13 factorías originales del distrito de Cantón continuaron expandiéndose y se convirtieron en un auténtico barrio extranjero, como en Latinoamérica, viejo. Pese a la prohibición, una fracción de comerciantes extranjeros comenzó a residir en Cantón todo un año, cuando lo habitual era residir en Macao durante el verano y se constituyó una cámara de comercio local. Ahora, habiendo dicho lo anterior, pasamos a los chingados. El primer roce fue en la batalla de Chuempi en noviembre de 1839, verano de 1840. Una vez se hubo declarado formalmente la guerra, los enfrentamientos armados entre británicos y chinos fueron de baja intensidad. Los Elliot habían replegado a toda la flota en Tung Lo Wan, una de las islas que actualmente conforman los nuevos territorios de Hong Kong, donde quedaron a la espera de instrucciones de Palmerston y el gobierno británico. El comercio legal de Cantón había sido clausurado y el distrito de las factorías estaba desierto. Muchos comerciantes británicos decidieron volver a Gran Bretaña y retirarse a Manila o Singapur. Las fuerzas chinas de la provincia de Cantón eran cabronas. La fuerza naval china en Cantón estaba bajo el mando del almirante Guan Tianping, quien había enfrentado a los británicos en Chuempi. El ejército Qing del sur en China estaba bajo el mando del general Yang Fan, un experimentado militar. Los problemas de comunicación entre los mandos chinos eran constantes. Los oficiales chinos tendían a exagerar sus victorias, minimizar sus derrotas en los comunicados que enviaban a Duguan, con lo que la corte imperial tendría que infravalorar la amenaza británica, y por andar de brutos, las tropas chinas no pudieron hacerle frente a los británicos, se rindieron ante ellos y China tuvo que aceptar la rendición con la firma del Tratado de Nankín. El tratado se firmó en el año 1842, en el que se declaraba el fin de la Primera Guerra del Opio. Con él, China cedía las islas de Hong Kong al Reino Unido y aceptaba la apertura de sus puertos al comercio internacional. Otra de las cláusulas del pinche tratado de Nankín eran obligar a China a abrir 5 nuevos puertos: Cantón, Amoy, Fuzhou, Ningbo y Shanghái, donde los británicos pudieran comerciar libremente con tarifas fijas acordadas entre el gobierno chino y la dinastía Qing. La apertura de China al comercio exterior era el propósito principal del tratado. La dinastía Qing se vio obligada a pagar 21 millones de dólares en compensación por los gastos de la guerra y el cargamento de opio quemado en 1839 por Lin He-Sui. China debía liberar a los prisioneros británicos. Y hasta aquí el video. Una disculpa si me faltó decir algo. Si tienen algunos datos sobre esta primera guerra, déjenme en los comentarios. Si se la cagué en una parte, siéntanse libres de comentar. Se echan calma ahí.